ahí en el texto bíblico. Uno de ellos es Judas, que ve, codicia, toma, guarda silencio y su vida se complica. Lo vimos en Acán y también lo vimos en Eva. Ahí ustedes lo pueden ver, en Eva. Ahora vamos a recordar dónde nos quedamos. Acán había tomado unas cosas que habían estado destinadas a la destrucción. Antes de eso fue en Jericó. Luego ellos van a una ciudad que se llama Hai. Y efectivamente, después de que se arrepienten, pues después de que Josué y todos ellos toman la vida de Acán conforme Dios había mandado, pues ellos pueden subir a Hai y allí toman la ciudad. Y este es el mapa, más o menos esto es lo que ellos han hecho. Esta pequeña línea azul que ustedes ven acá es el río Jordán. Ellos han pasado, estas son las llanuras de Moab, han pasado, ya tomaron Jericó, fueron hasta Hai. Y los eventos que les voy a contar hoy se van a dar en un punto entre Betel y Ai. Ellos van entrando por la mitad. Eso es a lo que llamamos nosotros la campaña del centro. En los siguientes capítulos unos irán al sur y otros y más adelante irán hacia el norte. Pero vamos a estudiar juntos el capítulo 9 del libro de Josué. A ver, ¿alguien podría ver cuántos versículos tiene ese capítulo? 27 versículos, y los vamos a leer toditos hoy. En 3 puntos vamos a estudiar esto, y con el favor de Dios en 35 minutos lo habremos revisado todo. Así que estoy seguro con el favor de Dios que lo podemos hacer. Ahora, siempre hay un tema central en los pasajes que estudiamos, y probablemente el tema central que hay aquí es cómo responder ante una situación de crisis y qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Así que he condensado toda la lección en este título: decisiones bajo presión, pensar, orar y responder. Pensar, orar y responder. Ahora, número 1. Pensar antes de actuar. ¿Alguien tiene problemas con decir cosas que las habitualmente no piensa? Primero habla y después piensa. Tú, Esther. Bien. No te voy a contradecir, querida. Pensar antes de actuar, pensar antes de actuar. Bueno, este es un problema para muchos de nosotros. A veces actuamos y después decimos: no debía haber hecho esto, no debía haber pensado esto, no debía haber hecho esta cosa, no debía haber tomado esta decisión. Bueno, la lección de hoy, al menos el primer punto, nos lleva a pensar en esto. Debemos pensar antes de actuar. Y dice la palabra de Dios, veamos los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos del capítulo número 9, y dice la palabra del Señor lo siguiente: y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes y en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas, remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: país lejano, haced pues nosotros. Ahí nos vamos a detener. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es la actitud de un pueblo que tiene que enfrentar una situación muy difícil. Ahora, todos nosotros, mis queridos hermanos, todos nosotros de una u otra manera estamos expuestos a situaciones tensas, a situaciones complicadas. Algunos de nosotros tenemos situaciones tensas muy seguido en nuestra vida, pero a otros de vez en cuando.
Lo cierto es que de una u otra manera nadie está exento a pasar por momentos difíciles o momentos de crisis, momentos que generan ciertas tensiones. Algunos pueden ser externos, como lo que probablemente experimentaremos hoy si llueve mucho y alguien se asusta o se mete en una calle inundada o suena algún trueno y pierde el control o se llena de tensión, de ansiedad. En fin, hay situaciones externas que se escapan de nosotros. Alguien lo insulta a usted. Y uno queda como tenso sobre, bueno, ¿y cómo le respondo a este? ¿Qué le digo? ¿Le lanzo la cruceta o le lanzo algo? En mi tierra, cuando alguien cometía alguna infracción, sacaba a alguien una moneda y se la lanzaba al otro. Con la intención, pues, de saludarlo, ¿no? Por supuesto, saludarlo. Hola, no se olvide que yo estoy aquí. Pero hay situaciones en las cuales uno no está preparado. Ahorita que nosotros estábamos de viaje, algo muy curioso nos pasó que nunca nos había pasado. Viajamos en un carro rentado y íbamos directo para el servicio. Yo debía predicar el domingo a las 9:30 de la mañana y estaba nervioso. Les tengo que confesar esto. El sermón tenía que darlo en inglés y me habían dicho 2 días antes que tenía que prepararlo. Entonces justo la mano prodigiosa de Dios me estaba ayudando. Íbamos en el auto y en la autopista, ya iba yo a la salida y en la autopista se explotó una llanta, se dañó la llanta de atrás. Y justo alcanzamos a salir y yo dije, bueno, Señor, será una señal del cielo que no voy a predicar en inglés hoy. Así que me relajé un poco y dije, mi esposa me dijo, tenemos que ir a predicar. Tranquila, no hay afán, el Señor proveerá. Pero alcanzamos a salir, dimos la vuelta y nos cuadramos ahí. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Me dije a mí mismo. Pero no había afán, saqué la llanta de repuesto, lo que parece una dona allí. Y empecé a darle vueltas allá a la llanta y no, era un carro medio extraño, un Volkswagen que tenía una trampilla allí. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no, pues habrá que esperar a que aparezca alguien y nos ayude. Entonces el pastor nos iba a mandar a alguien, el pastor de la iglesia allá donde íbamos, pero de repente aparece un hispano con una cara de alegría y me dijo, le voy a ayudar. Y mi cabeza de colombiano me dijo, cualquier persona que se acerque a ayudar probablemente te va a robar. Entonces le dije, no, gracias amigo, que le vaya muy bien. Y me dijo, no, lo voy a ayudar. Y se parqueó al frente del auto que estábamos rentando. Y mi esposa me dijo, se paró al frente. Aún más sospechoso todavía que se pare al frente. Y me le acerqué y le dije, amigo, gracias por detenerse, no necesitamos ayuda. No, yo le voy a ayudar. ¿Y cuánto me cuesta su ayuda? Nada, es gratis. Lo que Dios ponga en su corazón. ¿Y cuánto Dios podría ponerme en mi corazón? El hombre me dijo, no se preocupe, cualquier cosa está bien. Ok, está bien. Resultó que el tipo era un mecánico. Abrió su baúl y eso sacó un gato y sacó una cantidad de cosas y en un momento cambió la llanta y me dije a mí mismo, te tocó predicar, no hay nada más que hacer. Puso la llanta y nos fuimos despacito y llegamos allá y mi esposa me dijo, ya tenemos que entrar. Tranquila, tú tienes el café y un ponquecito, desayunemos, no hemos desayunado. Lo cierto es que entramos y bueno, apenas llegué, el pastor dijo, oh, ya llegó el predicador, pase para el púlpito y empiece a predicar. Y situaciones como esta lo pueden a uno poner tenso. ¿Quién me va a ayudar en la mitad de la carretera? Yo he visto personas aquí sobre la 10, ¿no? Echando dedo ahí, sacando el dedo a ver quién les echa una mano. Hay cosas que nosotros para las cuales no estamos preparados, nos puede pasar cualquier cosa. Y esto es una situación externa, pero ¿qué tal si tenemos una enfermedad? O recibimos una noticia que no estamos esperando. O de pronto ya veo yo muchos jóvenes aquí. Bueno, no me refiero a ustedes, por supuesto, a los que ya se fueron. Bueno, ustedes también son jóvenes, pero no tanto, digamos. Están jóvenes por dentro, entenderán el resto. Hay cosas que pasan con los jóvenes que son tensas, malas respuestas. Un amigo por ahí decía que tenía un par de hijos que parece que se los hubieran robado los marcianos a los 13 años y se los devolvieron diferentes a los 18. Como que un antes y un después. Bueno, ustedes pueden tener situaciones externas que no pueden manejar. ¿Qué hace uno ante una situación externa que no puede manejar?
Bueno, los Gabaonitas, que son el pueblo del cual nosotros estamos leyendo, era un grupo que estaba ahí en la mitad de la tierra prometida. Y Dios había dicho que toda esta gente tenía que moverse de ahí. Tenía que salir de ahí, desplazarse, irse, desaparecer o ser destruido. Había una cantidad de idolatrías. Muchos de ellos mataban a sus propios hijos para ofrecérselos al sol. Dios estaba cansado de todo esto. Y los Gabaonitas tienen que tomar una decisión. Viene un gran enemigo hacia nosotros y Dios está de parte de ellos. Entonces ellos se reúnen y tienen que pensar qué hacer. Una cantidad de reyes han tomado una decisión. Ellos deciden, nosotros vamos a enfrentar contra los israelitas. Pero los Gabaonitas dicen, no, esto no va a funcionar. Vamos a buscar otro plan, vamos a buscar otra idea. Y nuestra idea va a ser diferente. Debemos pensar, porque parece ser que el Dios que está apoyando a estos israelitas ya acabó con Egipto y ya acabó con un pocotón de reyes. Así que nosotros pequeños miserables vamos a ser barridos de la faz de la tierra, a menos de que hagamos algo diferente. Ellos deciden tomar una decisión diferente que ya se las voy a contar. Pero antes quiero que piensen en algo. A veces cuando uno está en una situación de desesperación, toma malas decisiones. Una decisión al afán, una decisión emocional, una decisión sin pensar lo suficiente, eso lo puede uno llevar al error, a la falla. Así que si usted se siente en una situación que lo hostiga, que lo acosa, que tiene que tomar una decisión ya, relájese. Tome tiempo para pensar. Porque si no lo piensa bien, probablemente vaya a tomar una mala decisión. Ciertamente los Gabaonitas van a tomar una decisión en fe, porque ellos han escuchado algo de Dios. Ellos no conocen a Dios, pero saben de un Dios que es capaz de acabar con lo que sea. Ciertamente ellos tienen fe, porque creen en alguien a quien no conocen. Creen en alguien de quien apenas tienen una noción, al menos le tienen miedo. Y hacen algo que todos nosotros necesitamos, queridos hermanos. Utilizan algo. ¿Qué utilizan? Astucia. Astucia. Qué palabra tan interesante. Astucia. Bueno, la palabra astucia desde el hebreo se traduce como prudencia o astucia. Estos son sinónimos. Sagacidad, prudencia, discernimiento o inteligencia. Estas personas, en lugar de saltar y reaccionar ante una situación complicada, ya tenemos que tomar una decisión ya. Si no lo compro ya se pierde. Si yo no hago este negocio ya se pierde. Si no lo compro ya lo pierdo. Si no digo algo ya lo... Tranquilos. Esta gente tiene su vida en riesgo. Y lo que hacen es echarse para atrás y pensar, ¿cómo podemos salir de esta situación? ¿Cómo nosotros podemos atender a este problema? Si usted se afana al tomar decisiones, probablemente no piense lo suficiente y vaya hacia el error. ¿Creen que nosotros somos buenos para pensar antes de actuar? Probablemente sí. Muchos de nosotros, quizás todos nosotros, muchas veces reflexionamos antes de actuar con algunas cosas. Pero desafortunadamente, como nuestro corazón es engañoso, para las cosas que nos gustan, probablemente tendamos a ser un poco más afanados, más precipitados. Estas personas actúan con astucia, con discernimiento. Y quiero recordarles algo que noté. Esta misma palabra, astucia, aparece como prudencia, es la misma palabra en hebreo, cuando en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo número 4, dice que los proverbios le van a dar a usted astucia, para hacer al simple una persona con astucia. Así que si alguien se pregunta, y bueno, yo soy medio burro, ¿cómo puedo ser un hombre o una mujer astuta? Hay una buena pista allí. Lea los proverbios para que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo, para que aprenda a tomar buenas decisiones. Pero al fin y al cabo, ustedes y yo sabemos que la sabiduría empieza ¿en dónde?
en el temor a Jehová. Tema al Señor, tema a Jehová y Él le va a guiar por el camino correcto. Marcos nos leyó el Salmo 15, que creo que es su salmo favorito, varias veces lo ha leído. ¿Quién, Señor, podrá habitar en tu templo? Este. Ahora bien, detallemos el plan. Dice el texto, ellos dicen, bueno, vamos a hacer un plan. ¿Cuál es el plan? A ver, ¿quién lo dedujo de lo que leímos? Hacerse pasar por viajeros pobres. Pero el plan no era solamente ese. Si llegamos y decimos, oh, somos viajeros pobres, no nos van a creer. Entonces, ¿qué hacen? ¿A qué le añaden más? Bueno, ellos están pensando al finalizar ser sus aliados o estar cobijados, salvar su vida. Pero ¿qué hacen? ¿Qué le adicionan? Los panes, las sandalias, la ropa. Imagínense esto, un plan no es un plan si no está completo. Yo sé que algunos de nosotros, y sé de esto por experiencia, algunos simplemente dicen, no planeemos, que lo que no se planea sale mejor. Bueno, no creo que sea lo más inteligente. Estas personas no se lanzaron, vamos a parecernos allá con cara de acema, a ver qué sale, nos van a creer. No. Estos tipos pensaron detalle por detalle y consiguieron engañar a los israelitas. Pensaron en cada detalle. ¿Dónde conseguimos sandalias? Todo el mundo, saque la sandalia más vieja y tráigala para acá. Yo me los imagino clasificando las sandalias. ¿Alguien tiene pan viejo en su casa? Tráigalo para acá. Este pan está viejo, este sirve, este no sirve. La ropa más vieja, traigan toda la ropa vieja. Y consiguieron a unos tipos que pudieron disfrazar y necesitaban un buen par de actores. Quisieran ese drama de estamos hechos una miseria, de tal manera que pudieran conseguir el objetivo propuesto: engañar a los israelitas. Eso es astucia, amigos, y para eso se necesita tiempo, paciencia, para poder avanzar de una manera apropiada. Pero esta historia no se queda allí. Ahora, pensar antes de actuar es número 1, pero número 2, orar antes de decidir. Es muy importante, porque esto no se trata solamente de pensar. El texto no resalta solamente los gabaonitas, resalta algo que faltó acá. Orar antes de decidir. Y allí está en Josué, capítulo número 9, y leamos juntos el versículo número 7, sí, desde el 7 en adelante. Y voy a leer desde el 7 hasta el 21. Y noten esto porque es central. Lo que ellos van a decir, los israelitas. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitáis en nuestra tierra. ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano, a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para ir al camino, id a su encuentro y decidles: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para la provisión el día que salimos para venir a vosotros. Pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. O sea, estos tipos venían como de Alaska, parece ser. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí, están rotos. ¿Cuánto se toma para que una pieza de cuero se acabe de esa manera? Décadas. O sea, los tipos sí estaban muy astutos. Y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. ¿Cuánto duran un par de zapatos? Y de sandalias de cuero. Eso no se acaba. Pero miren, y ellos parece que creyeron todo. Entonces, los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor.
Josué hizo paz con ellos y celebró el pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. ¿Qué estarían diciendo? Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Bueno, esta historia continúa, pero quiero que noten algo muy interesante aquí. Los israelitas en el versículo número 7 dudan. Tienen una duda, pero prefieren sus propias respuestas en lugar de consultar al Señor. Yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, cuando debemos tomar una decisión, algunos dudamos y otros tenemos certezas. Ahora, mi consejo basado en este texto es que si usted debe tomar una decisión y está dudoso o tiene dudas sobre lo que debe hacer, adivine qué tiene que hacer. Orar. Debe orar. Los israelitas tenían dudas, pero no consultaron al Señor. Y ese versículo 14 es central. Es prácticamente el corazón de este mensaje y el corazón del capítulo entero. Ellos tomaron de las provisiones de ellos. Ahora, esperen un segundo. ¿Qué podrían traer ellos útiles para los israelitas? Nada. El pan, ¿cómo estaba? ¿Y la ropa? ¿Y los zapatos? ¿Qué pueden tomar de ellos? Los caballos quizás o los camellos. No hay nada que tomar de ellos. Entonces, ¿cuál era el interés? ¿Qué podría ser interesante para un pueblo que tiene todo? Porque Dios les ha dado todo. Ya han comido de la tierra. No les hace falta nada. Pero de todos modos ellos desean tomar algo de ellos. Y lo toman. Y cometen un error craso. Y es no consultar al Señor. Ahora, desafortunadamente nosotros podríamos caer en este mismo error. Pensamos que nuestra experiencia o lo que nos entregan nuestros ojos son suficientes para tomar ciertas decisiones. Nosotros como seres humanos nos dejamos sorprender fácilmente. Algo que destella, algo que brilla, un buen negocio, una buena oportunidad. Nos dejamos destellar, pero a veces en el corazón decimos: bueno, no estoy tan seguro de esto. No importa, va a salir bien. No importa, va a ser un buen negocio. No importa, va a ser una buena decisión. Pero sabe uno en el fondo que quizás debería pensarlo. ¿Les ha pasado? Al final, puede que le salga muy bien o puede que sea un error craso. Para estas personas significó definitivamente poner en su zapato una piedra y seguir su caminata con una piedra en el zapato que no se pudieron quitar de encima. Después nosotros vamos a ver cómo Saúl intenta acabar con estas personas, intenta matarlos y Dios los va a proteger a ellos. Esto es una historia más adelante. Ahora yo les quiero preguntar, antes de avanzar hacia la última parte de nuestro mensaje hoy, ¿cuánto tiempo toma usted para consultar sus planes? Yo sé que debemos pensar en lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16. Tenemos que hacer nuestros planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros oramos lo suficiente para pedirle a Dios ayuda para las cosas que hacemos? Yo sé que algunos podrían pensar: bueno, no tenemos que orar por todo. Hermanos y hermanas, la oración nunca sobra. Nunca sobra orar, nunca sobra pedirle al Señor ayuda, pedirle claridad en nuestra mente. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Miren, los israelitas establecen un pacto que ellos deben respetar y poner sobre sí
una carga que no necesitaban ponerse encima. Ahora, mientras los gabaonitas usan la astucia humana, Josué y sus líderes dependen de sus propias fuerzas, de sus propios sentidos. Tocaron, palparon, en lugar de buscar en Dios la orientación para esta gran necesidad. Es posible que uno a veces corra con autosuficiencia, se sienta confiado y deje de depender de Dios. Saben, hay un recurso que es infravalorado realmente y me refiero a la oración. Para muchas personas, orar es simplemente algo que uno debe hacer antes de comer o antes de irse a dormir o antes de salir a la calle, pero no es una herramienta tan sólida, porque la verdad es que la oración nos invita a esperar y muchos de nosotros no queremos esperar. De hecho, vivimos en un mundo que nos reclama respuestas ahora, queremos cambiar ya y queremos las cosas ya, pero cuando nosotros oramos, somos llamados a depender más de Dios que de nosotros. Esa es la contradicción, porque nosotros somos naturalmente tendientes a depender de nuestras propias capacidades. La oración es infravalorada porque puede que no produzca una respuesta inmediata y nos obligue a esperar, algo que nosotros no queremos hacer, esperar. Pero lo positivo, muy positivo, y por eso es infravalorado, cuando usted ora y le pide ayuda a Dios, cuando usted ora y le presenta al Señor su situación, su problema, su enfermedad, su tristeza, su angustia, la decisión que debe tomar, está depositando en aquel que tiene todo el conocimiento, todo el poder y todo lo que sea posible hacer en sus manos. Esto es un símbolo, una señal de rendición, de humildad. Rendirnos delante de las manos del Señor y esperar a que Él nos dé una señal o nos muestre o ponga en el corazón nuestro la certeza de que es la decisión correcta. Ahora bien, orar es importante, es muy importante. La astucia humana, mis queridos hermanos y hermanas, no siempre puede evitarse. Alguien probablemente va a querer tomar ventaja de alguna situación con usted. Alguien quizás va a ser más inteligente que usted. Probablemente sí. Porque siempre habrá alguien más inteligente y menos astuto que usted. Siempre se va a encontrar con esto en todo lugar. Pero la oración nunca falla. Dios nunca falla, lo acabamos de escuchar, lo acabamos de cantar, pero la oración debemos cultivarla, debemos cultivar nuestra disciplina de oración. Tenemos que luchar por obligar a nuestro corazón a no tomar decisiones inmediatas y a esperar, a orar. Nadie está de afán, no esfuércese por llevar sus peticiones a las manos de Dios. Amén. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre un gran error y una gran bendición. Ellos van a cometer desafortunadamente el gran error. Y aquí concluimos con el tercer punto y último fragmento de este pasaje. Está ahí en los últimos 4 versículos, versículos 21 al versículo 27. Y dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 22, Josué los mandó llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra. Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Y hemos hecho esto. Ahora pues, aquí estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así lo hizo él con ellos, y los libró de las manos de los hijos de Israel, y estos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy.
¿Salvaron su vida? Por supuesto, salvaron su vida. Ahora, es importante, mis hermanos, que reconozcamos las responsabilidades cuando nosotros nos equivocamos. Josué reconoce que se equivocó. Josué reconoce que fue engañado y no tiene miedo de aceptar el error. Ahora, es posible que, como yo, algunos de ustedes tengan la tendencia a excusar sus errores, a lavarse las manos con otra persona o a intentar disimular la falta de inteligencia o de astucia. Bueno, Josué no era así. Josué simplemente dijo: amigos, ustedes nos engañaron. ¿Por qué lo hicieron? O sea, consiguieron su objetivo. ¿Por qué lo hicieron? Y de allí sale esa poderosa declaración de fe. Nosotros escuchamos de Dios un poquito, y eso nos bastó para arrepentirnos y temer a ustedes. Hermanos, ¿no recuerdan que esto lo hablamos con Rahab hace varias semanas? Rahab temió de un solo rumor, temó a Dios. Temió de Dios porque escuchó un rumor. Aquí tenemos a todo un pueblo que temió a Dios solamente porque escuchó un poquito. Todos nosotros, hermanos, nuevamente leemos un gran testimonio. No necesitamos escuchar toda la historia bíblica. No necesitamos tener toda la información. No tenemos que ser eruditos en cada palabra de la Biblia para tener fe y arrepentirnos. Creo que todos nosotros, sin duda alguna, todos ustedes, cada uno de ustedes, incluso sus hijos, han escuchado más de Dios que cualquiera de los gabaonitas. ¿Procedemos de la misma manera con fe? ¿Creemos en ese Dios que ha hecho grandes cosas? ¿Son reales esas cosas para nosotros? Bueno, este es un gran ejemplo, un nuevo ejemplo de tener fe con un poquito de información. Estas personas arriesgaron su vida y avanzaron. Ahora, asume las consecuencias de su error, aunque el método para obtener el pacto pues no fue tan limpio, y no quiero animarlos a ustedes a que hagan cosas malas por un gran objetivo. No es lo que el texto está diciendo, pero los gabaonitas conservan su vida por haber actuado con astucia y haber aprovechado la situación de que aquellos no consultaron del Señor. Ahora, Dios es fiel en dos sentidos. Noten esto. Número uno, Él honra el temor de los gabaonitas a su poder y los va a proteger. Y número dos, pasa por alto la falta de entendimiento y la falta de temor en Josué, en los líderes y en el pueblo en su totalidad. Ese es Dios. Les permitió a ellos vivir y salvaron su vida. Y ahora, algo que me llama muchísimo la atención es que ellos son felices con ser simplemente leñadores y aguateros. Leñadores y aguateros. ¿Ustedes se acuerdan por allá un salmo que dice: prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él? Prefiero ser portero que estar fuera. Ellos se quedaron allí sirviendo en la casa de Dios. Ese privilegio no lo tenían sino los levitas, y ellos prácticamente vienen a ser como asistentes, ciertamente, de los asistentes, pero están sirviendo a Dios. Imagínense esto, con una pequeña muestra de fe, Dios le puso esto en el corazón a Josué y simplemente fueron servidores. Ahora, yo doy gracias por nuestros porteros. ¿Saben que tenemos porteros acá? Los que están allí en la puerta. El ministerio de Ujieres. Gloria a Dios por ellos. Porque cuando alguien se acerca a la puerta del templo, ahí está una cara de alegría. ¿Cierto o no? No sé si tenemos hermanos Ujieres acá, pero si no se han dado cuenta, su labor es supremamente importante. Puede hacer la diferencia en la decisión que una persona tome de entrar o no entrar, de volver o no volver. Si se siente bienvenido, si se siente bienvenida, si se siente acogida o se siente rechazada. Con la primera impresión la persona dice:
Oh no, esto va a ser una pesadilla. Yo creo que aquí ya no voy a volver. Con esta cara de vinagre, de manzana, yo creo que mejor me devuelvo. Pero si usted lo saluda con alegría, y si ustedes, mis queridos hermanos, si todos nosotros recibimos a la gente con alegría, con gozo, a nuestros hermanos los saludamos y les hacemos sentir que realmente estamos en la casa de Dios. Hermanos, estamos haciendo la obra del Señor. Así seamos simplemente leñadores y porteros. Gloria a Dios porque nos ha llamado a su reino. Estas personas salvaron su vida. De la oscuridad, de la destrucción, pasaron a ser servidores en la casa del Señor. Asistente del asistente, pero algo es algo. En lugar de estar muertos o haber sido desplazados. Todo porque alguien escuchó. Dios es fiel. Tenemos que orar, tenemos que buscar. Tenemos en nuestras manos la oportunidad y el mayor recurso que ustedes se puedan imaginar. Lo hemos estudiado los domingos. Una comunión directa, una oración directa, un canal directo con nuestro Dios. Y a Él nos podemos acercar con confianza y con mucha certeza. Acerquémonos a Dios, mis hermanos. Oremos para recibir ayuda y oportuno socorro cuando justo lo necesitemos. Amén. Bueno, muy bien. Les voy a hacer un par de preguntas para concluir. Lecciones. ¿Quién se lleva una lección esta noche para su casa? A ver, ¿qué lección te llevas, Juan? Pensar antes de actuar. Amén, la hicimos, claro. Otra buena lección. Sí, Odessa. Orar siempre antes de tomar decisión. Silvia. ¿Cuál es? Pero es tu lección también. Orar. Orar antes de actuar, pensar antes de actuar. Otra buena lección. No le crean al que le traiga zapatos viejos, por favor, no le crean. Ahora, no se olviden de esta. Si ustedes dan su palabra, tienen que cumplirla. Si usted prometió algo, tiene que cumplirlo. Dios estaba esperando eso de esta gente y los protegió. Si usted dice sí, es sí. Si dice sí voy a servir, sirva. Si dice voy a cumplir mi palabra, Dios mío. Oh, perdóname, esto es un lapsus. Dios mío, si me llevas a aquel país, te serviré e iré a la iglesia. Seré un hombre o una mujer consagrada. Ok, ahí se los dejo para que lo piensen. Oremos. Dios mío.